dinámica la dinámica acá de la clase. Esta no es una clase donde solamente me gusta darles materia, darles conocimiento, sino también que exista el diálogo, porque a través del diálogo ustedes pueden comprender mejor las cosas. La aclaración de dudas es base para que ustedes puedan tener un mejor proceso, un mejor aprendizaje y de paso aprenden un poquito más. ¿Sí? ¿Qué les parece? Anaí, Dome, Karen. Perfecto. Muy bien, Anaí. Karen, perfecto. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de los derechos civiles y la representación política y la democracia y sus variantes, ¿no? Mi objetivo del día de hoy es que ustedes comprendan estos conceptos, ¿sí? Y vamos a partir desde la democracia moderna, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por democracia? Vamos a ver cómo están sus conocimientos básicos. ¿Qué es democracia? Tal vez ¿Es el gobierno del pueblo? Podría decirse que sí. ¿Qué más? ¿Qué más es la democracia? Dome, vamos a ver, ¿qué es democracia? Bueno, la democracia es un concepto... ¿Un sistema político? Perfecto, la democracia es un sistema político. Y como un sistema comprende un conjunto de reglas, un conjunto de principios por los cuales va a funcionar un organismo. En este caso, el organismo que intenta funcionar a través de este sistema es el Estado. ¿Sí? Eso es muy importante comprenderlo, porque la historia... Sí, la historia de cómo se desarrolla la democracia es bastante importante para comprender cómo es hoy en día la democracia moderna, ¿sí? Entonces vamos a arrancar un poquito. Les voy a presentar unas diapositivas. Muy bien, ¿las ven? ¿Qué dicen? Vamos a ver el chat ya. Sí, gracias Anaí por el feedback. Muy bien. Miren, el estudio de los derechos civiles es lo que nos vamos a concentrar hoy día. La representación política, la democracia, sus variantes, la importancia del consenso y el disenso como mecanismo de deliberación. Básicamente, esta pequeña parte es muy importante para que ustedes comprendan el término democracia, consenso y disenso. ¿Sí? Consenso, ¿qué sería un consenso? ¿Cuándo decimos que llegamos todos a un consenso? Sería como un acuerdo. Un acuerdo, pero ¿qué tiene que tener ese acuerdo entre varias partes? Por ejemplo, si yo tengo 10 personas y me voy a comer con estas 10 personas, pero todos quieren una cosa diferente. Entonces, 8 de nosotros nos decidimos por ir a comer encebollado. ¿Qué se hizo? Se llegó a un consenso, ¿no es cierto? Muy bien. Para esto, vamos a estudiar un poquito lo que son los derechos civiles. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les hablo de derechos civiles? Aquí Los tenemos... derechos del pueblo o algo así. Sí, más o menos va de ese lado. Aquí tenemos algunas características de lo que son los derechos civiles. Los derechos civiles son los que hacen referencia a los individuos. Es decir, tú eres un sujeto de derechos civiles, porque tú tienes derechos
que son enfocados hacia ti mismo, hacia el individuo, como individuo. Garantizan que su vida sea posible y respetada, prohíben todas las acciones que atentan a la integridad personal. Recuerden que seguimos hablando de individuo, personal. Cuando mi integridad personal se ve afectada, están atentando contra mis derechos individuales. Frena las acciones de poder entre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez si alguien ya recibió clases conmigo, ya hablamos un poquito de estas relaciones de poder. ¿Nunca habían estado conmigo? No, oh, bueno. Por si acaso mi nombre es Diego, no nos presentamos, lo lamento. Pero bueno, un poquito esto de las relaciones de poder son cuando existen asimetrías entre las relaciones que tienen las personas. Un ejemplo de una relación de poder sería cuando mi jefe tiene una posición de poder. ¿Qué significa? Que él tiene poder sobre mí, porque él puede tomar acciones en contra mía y yo no tener defensa alguna legítima contra eso. Es decir, si yo me porto mal, mi jefe fácilmente puede decirme, ¿sabes qué? Tú estás despedido, el trabajo lo necesitas tú, no yo. Eso es una relación de poder donde él puede ejercer una manipulación, una violencia, por así decirlo, en este caso, que le permita tener control sobre el otro. En este caso, los derechos civiles lo que intentan garantizar es que estas relaciones de poder se igualen, es decir, que las asimetrías que existen entre diversas entidades puedan nivelarse, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de derechos civiles, nos vamos a remitir siempre a un organismo muy importante, ¿sí? Que sin esto donde están estipulados los derechos civiles, nada de esto sería posible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es esto tan importante que resguarda nuestros derechos civiles? ¿Qué se les ocurre? ¿En dónde podemos revisar cuáles son nuestros derechos civiles? Vamos, una idea al menos. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Sí. Dígalo con confianza. Aquí no hay respuestas. Recuerden que ustedes están acá para aprender. Yo no les voy a recriminar porque ustedes no saben. Yo no les voy a decir nada. Simplemente díganlo y analizamos si es que su respuesta es correcta o incorrecta. Ya, muy bien. Dome ha mencionado un organismo muy importante del cual ya vamos a hablar. Pero sí, Anaí, la Constitución. En la Constitución están estipulados cada uno de nuestros derechos civiles, ¿sí? Y también, además de la Constitución, está el manual de la Constitución también, donde hay interpretaciones de orden legal para los diferentes casos donde se atenta contra la integridad individual, ¿sí? La última característica es la expresión de la violación a estos derechos, es la violencia física, psicológico-sexual. Muy bien. Vamos a ver algo. Tal vez ustedes conocen algo sobre... A ver, antes de avanzar, yo necesito saber que ustedes entendieron qué son los derechos civiles, ¿sí? Los derechos civiles son los que hacen referencia a los individuos y garantizan que su vida sea posible y respetada. De ahí que se prohíben todas acciones en contra de su integridad personal, ¿sí? Los derechos civiles son los que frenan relaciones de poder. En todo caso, en este sentido, los derechos civiles son aquellos derechos
que te otorga el Estado a ti como ciudadano, como civil, a ti y los resguarda a través de la Constitución. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda al respecto? Entendido. Muy bien, Anaí. Vamos, dime en tus propias palabras, ¿qué son los derechos civiles? Dome, ¿qué no te quedó claro? Vamos, dímelo y yo te lo aclaro. Ah, se olvidó una coma. La importancia de la coma. Muy bien, chicos. Espero que lo hayan entendido. ¿Quién más está por aquí? Mateo. Mateo me parece que es, ¿no? No, se salió. Bueno. Muy bien, Anaí. Resguardan la integridad de todos los seres humanos haciendo respetar cada uno de sus derechos. ¿Ya? Pero los derechos civiles, recuerda que son los derechos que tú tienes como ciudadano perteneciente a un Estado. ¿Sí? Eso nomás te faltó en tu definición, pero está muy bien, excelente. Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos cuando conocemos la base, la médula del tema del que se está hablando, cuando nos hacen preguntas al respecto es muy fácil hacer inferencias. Entonces, la idea no es que ustedes respondan las preguntas de una manera automática, sino que puedan hacer un análisis, un proceso de análisis con lo que ustedes saben y con lo que se les está preguntando, ¿sí? Por eso yo necesito que ustedes pongan de parte y vamos a darle a los conceptos, a clarificar conceptos, ¿sí? Por ejemplo, hace 2 semanas, con otro grupo que yo tuve cuando estábamos en las sesiones gratuitas, hablábamos de los derechos humanos, ¿sí? Tal vez a ustedes se les ocurre cuáles son las diferencias entre los derechos civiles y los derechos humanos. Tal vez tienen este conocimiento. ¿Qué dicen? Bueno, para aclarar, los derechos civiles se diferencian de los derechos humanos en que estos no son universales, ¿sí? Los derechos humanos en la Declaración de los Derechos Humanos expresa claramente que son todos los derechos universales que tú tienes solo por el hecho de ser un humano, ¿sí? Habrán ciertas cosas que, por ejemplo, en el Ecuador te protege a ti como ciudadano que en otro lugar no. Pongamos un ejemplo reciente, ¿no es cierto? Se acaba de otorgar un derecho en un país de Latinoamérica que protege a un grupo, o sea, la intención de este derecho es proteger a un grupo específico de la población, ¿sí? Que aquí en el Ecuador no se realiza de la misma manera. Tal vez si ustedes vieron noticias lo identifican rapidito. Muy bien. El derecho del que estoy hablando es el derecho al aborto legal, que se dio en Argentina. ¿Sí ven? Estos derechos ya no se diferencian de la Declaración de los Derechos Humanos, en cierto punto, vamos a decirlo así, de los derechos civiles, porque los derechos civiles van a depender del estado en el que te encuentras, ¿sí? Y ciudadano de qué estado eres. Es por eso que no son universales y van a depender muchísimo del sistema político de cada país. No te preocupes, Alex, todo bien. Muy bien. Entonces, los derechos civiles, ¿qué protegen? Si no son los mismos en todos lados.
pero podemos llegar a un consenso en que todos buscan la misma, tienen el mismo fin, que es resguardar la vida de sus ciudadanos, la libertad y su seguridad, ¿sí? Evitar tratos inhumanos y degradantes, el reconocimiento jurídico e igual protección ante la ley. Dome Cárdenas nos mencionaba un organismo muy importante que se encarga de esto, que es la Fiscalía. La Fiscalía es una institución jurídica que se encarga de protegernos, tanto como acusarnos y protegernos, ¿sí? Es un organismo político que resguarda los derechos civiles. Es parte de uno de ellos, son un conjunto estos, ¿no? Pero muy bien, o sea, estabas muy acertada. La Fiscalía tiene que ver muchísimo en el tema de derechos civiles. Contra la detención, la prisión o de ciertos arbitrarios, la presunción de inocencia, a juicio justo ante un tribunal imparcial. En todos lados, estos son los derechos civiles que más resguardan cada una de las constituciones. La privacidad, la libertad de circulación y asilo, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a casarse y tener una familia, el derecho a la propiedad, que no nos podemos olvidar, ¿sí? Entonces, también existen otros tipos de derechos. Recuerden que nosotros nos estamos encaminando hacia algo muy importante que es la democracia, ¿sí? Por eso estamos hablando de derechos civiles y en este momento los derechos políticos, ¿sí? Los derechos políticos son aquellos que posibilitan el desarrollo individual y social. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos, entre el cual uno de ellos es el sufragio, como un mecanismo de decisión sobre el destino del país. El sufragio como tal, además de ser un derecho civil, es un derecho político, porque cada uno de los ciudadanos tiene derecho a involucrarse en la política de su país, y parte de ello involucra esto, ¿sí? A través de la elección de los representantes del pueblo que actuarán en nombre de este. Este derecho permite además que los ciudadanos puedan ser electos y ser parte de la conducción de los destinos a una nación a través de su participación en el gobierno o al ocupar cargos públicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que integrar organizaciones civiles, políticas o religiosas, formar su pensamiento ideológico y las creencias que bien tuvieran, es parte de los derechos políticos porque el individuo como tal se apoya para poder, se apoya en estas diferentes asociaciones para poder ser partícipe de la política del país. Nos estamos encaminando cada vez un poco más a la democracia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos derechos políticos? ¿Cuáles son estos derechos políticos? Pues el sufragio, como ya lo habíamos mencionado, donde cada uno de los ciudadanos tiene derecho a participar en las decisiones del Estado, por así decirlo, a través de su voto. El sufragio como el mecanismo de decisión sobre el destino del país, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es decir, que cada uno de los ciudadanos tenemos conciencia para pensar por nosotros mismos y poder hacer una elección al momento de esta importante decisión que es el voto. La libertad de opinión y de expresión, de la misma manera, libertad de reunión y asociación. Aquí se ven claramente el derecho, la asociación política es un derecho. En este caso, ahora mismo estamos en un estado donde existen varias asociaciones de estas, ¿no es cierto? Está Creo, está Alianza País, está un montón de partidos políticos. Estas son asociaciones políticas, ¿sí? A participar del gobierno de su país de su forma directa o respectiva, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, al sufragio universal e igualitario y al voto secreto.
Estos son algunos de los derechos políticos. Muy bien, y finalmente llegamos a lo que es la democracia. Pero antes que nada, vamos a hablar un poquito del origen de la democracia. ¿Qué les dice esta imagen? La que tenemos aquí. ¿Dónde se imaginan que comienza la democracia? ¿Cuál fue el proceso democrático? En la antigua Grecia. Perfecto, la antigua Grecia. Muy bien. El origen de la democracia, siempre que hablamos de democracia, todo nuestro sistema político que tenemos hoy en día tiene una importante recaída en lo que eran los griegos. En la metrópolis griega, en un intento de ordenar la forma de vida de sus habitantes y que tuvieran formas de gobierno llamadas por Aristóteles como tiranía, monarquía, oligarquía y aristocracia. Ellos querían evitar este tipo de organización política porque era bastante dañina. Era bastante dañina tanto para el pueblo como para los gobernantes. Entonces, el tema es que los griegos se comienzan a dar cuenta de esto y a través de un proceso de cambio, de reuniones, de organizaciones, del Senado que se conformaba en los griegos, se comienzan a dar cuenta de estos problemas de pobreza, de esclavización, excluidos de poder político. Entonces se comienzan a dar cuenta que existe una mejor forma de llevar a cabo las cosas, ¿sí? Y se comienzan a crear, recuerden que después de la desintegración del Imperio Romano ocurrieron eventos muy grandes y se comienza a dar la estructuración de cada uno de los estados. Entonces, la antigua Roma tiene en sus principios tiene una democracia republicana. El gran imperio romano dio fin a la democracia y en el feudalismo ya no se habló más de esto, ¿sí? O sea, hubo un momento donde hay un senado en Roma que toma decisiones hacia el pueblo. Quisiera explicarles la estructura política del Senado romano. Era muy parecido a lo que hoy en día entendemos por democracia. Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Presten atención. ¿Cómo llegaban muchas personas al Senado romano, además de intereses políticos, intereses económicos, un montón de esos? La idea era que cada una de las casas, esto es algo muy primitivo porque tiene que ver muchísimo hoy en día. En cada una de las familias hay un representante, que normalmente era el padre de hogar. Ese padre de hogar tenía reuniones con los del pueblo, con las personas del pueblo, ¿sí? En las personas del pueblo se reúnen cada uno de los representantes de las familias y hacen una congregación. De este grupo de personas, miren, imagínenlo como una red. De este grupo de personas escogen un representante que va a ir a Roma a pelear por los intereses de su pueblo. Y así sucesivamente. Van a ciudades más grandes y escogen personas que vayan representando a estos grupos. Y hoy en día no tenemos una estructura tan diferente de esta. Pensemos cómo está estructurado nuestro gobierno. Tenemos el presidente, que es el poder ejecutivo, tenemos la asamblea, tenemos la corte, y se va desglosando en cosas más pequeñas hasta llegar a los alcaldes, ¿sí? La democracia moderna no es un invento de la modernidad, tiene características muy especiales de la democracia romana. Cuando la República Romana cae, se desintegra totalmente, se adopta un nuevo sistema político que era el feudalismo, hasta que llegamos a la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa que
que bueno, el sistema feudal, si ustedes lo conocen, es bastante tiránico, no existen derechos, la gente vive en pobreza, en un montón de cosas que no permiten, que no permiten el desarrollo de los pueblos, ¿sí? Esto continúa durante muchísimo tiempo, hay muchísimas revoluciones, en otras clases ya los habíamos hablado, por eso no me voy a detener en eso. En la evolución de los derechos humanos se habló sobre todo esto, pero bueno, hasta el momento en el que surge la Declaración de los Derechos Humanos, muy cerca de 1949, y se declaran estos derechos y comienzan a hacer reformulaciones de constituciones. Entonces, volvemos al tema de la democracia. Chicos, les cuento, ya mismo se me cierra la reunión. Si es que se cierra, por favor, vuelven a ingresar al mismo link. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la representación política. ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses. ¿Recuerdan lo que yo les decía, que las familias escogían un representante? Este representante iba a la asamblea que se hacía en su pueblo para luchar por los intereses de su familia, al mismo tiempo que en el pueblo se escogía un representante que iba a una metrópolis más grande a luchar por los intereses de su pueblo, ¿sí? Entonces se comienzan a ver estos actos representativos. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. La representación política es esa, luchar por los intereses, en este caso, de un grupo en específico. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de selección y elección de una o más personas para que lleguen a las instancias de gobierno donde argumenten, discutan, defiendan, tomen decisiones en valor de quienes los eligieron. ¿A quiénes les recuerdan? Esta definición en específico, ¿a quiénes les recuerdan? Existe un organismo dentro de nuestra estructura política que hace esto. ¿Cuál creen que sea? Donde siempre están debatiendo, donde siempre están discutiendo, defendiendo por ahí cosas, hacen votos, dicen, bueno, esto sí va. Perfecto, Alex, la asamblea. Muy bien, Karen, la asamblea. La asamblea es una institución de representación política, ¿sí? Cuando ustedes van, bueno, me parece que ya son mayores de edad, no lo sé, pero cuando ustedes van a votar, a ejercer su derecho al voto, ustedes encuentran que no solo escogen a su presidente, sino también a su asambleísta. Y cada uno de estos asambleístas representa a un sector en específico. Entonces, ellos son los representantes del pueblo en el Estado, básicamente. No siempre es así, pero esos son temas aparte. Bueno, la democracia y sus variantes. La democracia es una forma política de gobierno, donde también es una forma de vida y de convivencia. Además, donde se aplican los principios y valores que le dan forma, ¿sí? La democracia es la democracia es un reflejo de lo que sus representados son, ¿sí? La cultura en la que se intenta ejercer la democracia va a influir muchísimo en esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque adoptan nuestras normas de convivencia, adoptan nuestros principios, nuestros valores, y esos, los principios, valores y la convivencia que tienen el pueblo, van a darle estilo a la democracia que se está ejerciendo, ¿sí? Si ustedes se preguntan muchas veces, ¿por qué el gobierno es tan así dañado, no sé qué? Es porque la mayoría del Ecuador tiene estas mismas condiciones. Condiciones de convivencia corrupta, principios corrompidos, valores en decadencia.
un poquito de reflexión no está mal para que puedan asimilar los conceptos, ¿sí? Como experiencia social, la convivencia democrática incluye el relacionamiento humano basado en el respeto de la dignidad e igualdad de todas las personas en la aceptación de sus diferencias. Bueno, cuando hablamos de esta democracia se atiende a los derechos civiles y en parte también se sujeta a los derechos humanos y en la cual se estipula que todo ser humano tiene derecho a las mismas condiciones que cualquier otro. Derechos de igualdad, de dignidad, de respeto, de a una familia. Entonces, esta democracia intenta resguardar en parte también lo que son los derechos humanos, ¿sí? Chicos, se va a cerrar la sesión. ¿Les parece correcto que la pare ahora para que vuelvan a ingresar? ¿Están bien? Lancen una reacción. ¿Sí? Sí, muy bien. Entren enseguida, ¿ya?